Bueno, ahora vamos a practicar lo que es la navegación de siguiente y anterior. Básicamente, cuando entremos a un ítem detail como este, si yo hago clic, por ejemplo, en esto protector de audios, esto me pinta este componente, ¿verdad? Pero yo quisiera, aparte del botón de back, hacer una navegación hacia el siguiente ítem, y es el ítem anterior. O sea, que vaya haciendo girar este ID de aquí. Cuando le dé siguiente, que vaya a ítem detail 2. Y cuando le dé anterior, que vaya a ítem detail 0. Y cuando le dé anterior a ítem detail 0, tendría que navegar al anterior a ese de manera circular. Para que se entienda este código, yo he preparado, espero que ayude, yo he preparado un archivito Excel que ayude a entender el algoritmo. Si no entienden el algoritmo, pues pueden revisarlo en casa, un poquito más tranquilos, de la siguiente manera, ¿no? Nuestros ítems, por ejemplo, tenemos 4 ítems nosotros, ¿verdad? Y sus IDs son 0, 1, 2, 3, 4. Si quiero ir al siguiente de 0, ¿cuál es? El 1. Al siguiente el 2. El siguiente el 3. Pero el siguiente de 3, de manera secuencial, ¿cuánto sería? 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Si tú vas haciendo una lógica de sumar 1 cuando quieres ver el siguiente. Pero si tú vas haciendo en el código sumar 1, ¿eso a cuánto debería mapear? Si es de forma circular, a 0. ¿Verdad? Debería dar la vuelta. 0, 1, 2, 3 y volver al principio. A 0. Bueno, si nosotros hacemos esto, si ustedes se dan cuenta, bueno, el siguiente con 5, por ejemplo, sería 1, con 6 sería 2, con 7 sería 3, por ejemplo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esta parte de aquí obedece a lo que es la función módulo. Es decir, por ejemplo, esto, ¿en qué base está este número? Esto está en base 4, ¿verdad? ¿Por qué? Porque máximo llega hasta 3, nunca llega a base 4. ¿Sí? Entonces, lo que sucede es lo siguiente, digamos. Si yo aplico a esto módulo 4, significa que cada que llegue, que nunca va a llegar al número 4, que cada que llegue ahí, pues va a ser una división. Básicamente yo estoy haciendo eso, haciendo la prueba en Excel. Aquí estoy poniendo el módulo como tal. Y estoy aplicando una formulita que le dice calcularle el módulo. Por ejemplo, para este caso, módulo de menos 6 módulo 4, y la respuesta está aquí a la derecha. Esa función matemática que la mayoría de ustedes lo han visto cuando están empezando a programar, es algo bastante común. Y lo mismo, esto va calculando el módulo de cada cosa. ¿Está bien? Entonces, si ustedes se dan cuenta, bastaría con cada que yo quiero el ítem siguiente, si estoy en el 3, si le sumo 1 y a eso le saco el módulo, me va a devolver 0. O sea, lo único que tengo que hacer es donde sea que yo esté, y hasta aquí nomás va a suceder, ¿no? En un caso extremo, aunque tú hayas llegado a 5, igual te va a botar a 1, ¿no? Pero no va a pasar, porque cuando ya estés en 0, vas a regresar a esta condición. Y cuando le sumes siguiente, cuando le aprietes el botón siguiente, en realidad va a navegar a 1, a 2, a 3. Cuando llegues a 3, va a sumar 4, y al aplicarle módulo, de nuevo te va a dar 0, o sea, va a regresar a este inicio. Funciona. Al revés, si estás en 3 y navegas hacia atrás, solo tienes que restarle 1 y te va a dar 2. Solo le restas 1 si vuelves a dar atrás y te va a mostrar el ítem 1. Solo le restas 1 y te va a mostrar el ítem 0. Hasta ahí está totalmente lógico. Si le restas 1 a este 0, tú vas a decirle, ahora necesito navegar el index menos 1. Y si a eso le sacas su módulo, cabalmente te da 3, que es lo esperado. Matemáticamente es correcto. Si le sacas el módulo, si a eso le restas 1, es menos 2, si le sigues dando atrás, ¿no? Claro, ya no vas a llegar nunca a esta situación. ¿Por qué? Porque cuando le saques el módulo a menos 1 vas a estar en 3, y eso quiere decir esta posición. Y si sigues dándole atrás, ya va a ser 3 menos 2, 3 menos 1, 2, 2 menos 1, 1, 1 menos 1, 0. Pero casualmente el módulo funciona así. En Excel también funciona así, pero en JavaScript solamente está bien definido para los números positivos, o sea, para la sección en amarillo y para la sección en azul, por ejemplo. Y no está bien definido, o sea, saca cualquier cosa menos lo esperado para los números negativos. En ese caso, entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, vamos a pensar así. Si estás en el número 3 y le aumentas 1, ¿qué pasa? Estás en el 4, ¿verdad? Si a ese 4 le aumentas otros 4 más, ¿a cuánto llegas?
a 8. Y cuantas veces más tú le sumes 4, siempre va a apuntar al ítem 0, ¿verdad? Ejemplo, si estás en el ítem 1, esta posición, y le aumentas más 4, siempre va a mapear a 1, o sea, esta posición, esta segunda casilla. Y si le aumentas otros 4 más, de nuevo, cuando le saques el módulo, la segunda parte, siempre va a apuntar a 1. ¿Sí? Con los negativos pasa lo mismo. En realidad, por más negativo que sea, si tú a este resultado negativo, por ejemplo, es la última casilla, ¿verdad? A este menos 1, a ver, súmale 4, ¿cuánto da? Menos 1 más 4, 3, ¿no ve? Es la última casilla. Esto. A ver, di menos 1 más 2 veces 4, o sea, menos 1 más 8, 7. La última casilla de nuevo siempre mapea a 3, siempre. Entonces, para lidiar con los números negativos, ¿qué tal si le añadimos 4? El valor del módulo. ¿Va a haber alguna diferencia? No. No importa a cualquiera de estos números, si tú le añades 4 o 8 o cuántas veces sea 4, nunca va a haber ninguna diferencia. Entonces, para lidiar con los números negativos, nosotros, en realidad siempre, solamente vamos a lidiar con este rango, si se dan cuenta. Porque cuando lleguemos a menos 1 va a mapear a 3 y va a volver a la sección amarilla, a la sección que ya lo controla JavaScript. Y cuando lleguemos a 4 no pasa nada porque sigue siendo positivo y el módulo sigue funcionando bien y además te has regresado de nuevo al principio de la sección amarilla. Entonces les voy a mostrar, yo les voy a proveer en ese entendido. Si ustedes quieren pueden hacer en hoja y papel, practicar más. Total, solamente es una fórmula matemática que nos dice cómo paginar nada más. ¿Sí? Yo tengo aquí preparadito un pedazo de código que nos va a permitir hacer esa navegación. Entonces, en lo que es item service como tal, vamos a hacer algunos ajustes. Perdón, en item service ya hemos hecho los ajustes de los observables. Tendríamos que ir a item detail component. Item detail component .typescript. Entonces nosotros aquí vamos a añadir una función más, por ejemplo, que nos ayude a hacer esa navegación de siguiente y atrás. Antes vamos a necesitar algo que nos arroje los IDs de los ítems y por tanto sí necesitamos modificar donde estaba antes item service. Esto, por ejemplo, me devuelve ítems como tal, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos adicionalmente a esto es una función que te devuelva los IDs simplemente de los ítems. Entonces es un observable de números. ¿Cómo obtenemos los IDs de los ítems? A iterar. Fácil. De ítems utilizamos esta vez ya no la función filter, sino utilizamos la función map. La función map viene del mundo funcional, de la programación funcional, y básicamente en lo que consiste es este objeto de atrás es una lista de objetos ítem y yo lo voy a convertir. ¿Cómo? El objeto puro como tal, o sea, esto va a ser una iteración. Esta función map hace una iteración 1 por 1, similar a filter. Cada vez voy a yo lidiar con un elemento de tipo ítem. Este es un arrow function. ¿Y qué va a hacer ese arrow function? Va a devolver, ya no dice el return, es implícito al ser una sola línea. Ya no va a devolver el ítem como tal, sino va a devolver un ID. Y eso lo va a almacenar en una lista de este mismo tipo de datos. ¿Qué tipo de dato es ID? Numérico. Entonces va a devolver una lista o un arreglo de numbers. Ya no será un arreglo de ítems, sino lo va a convertir a un arreglo de IDs. Y eso es lo que vamos a devolver. Un number array. Si ustedes quieren pueden revisar más documentación de lo que es esta función map de JavaScript nada más. ¿Sí? Hay bastante documentación al respecto, pero es así como funciona. Entonces, con esa preparación que ya nosotros tenemos esa función para obtener los IDs, vamos a ir a lo que es nuestro item detail, nuestro item detail component. Y aquí vamos a hacer los siguientes ajustes. Vamos a añadir algunos campos.
aparte de ítem, que serían estos: el arreglo de IDs de los ítems. El anterior y el siguiente lo vamos a tener precalculado todo el tiempo. El anterior y el siguiente del ítem que estamos visitando, ¿sí? Entonces vamos a calcular su anterior y su siguiente. En ambos casos es de tipo numérico. Vamos a hacer una modificación a la función onInit de la siguiente manera en GOnInit. Recuerden que esta función en GOnInit se ejecuta antes de que el componente se pinte como tal, ¿sí? Aquí vamos a utilizar lo que es la estructura switch map, ¿sí? Por ejemplo, a ver, perdón un momento. Primero vamos a añadir lo que son estos params. Lo vamos a importar. Y este switch map de params vamos a importar la augmentation de RxJS. También voy a poner de una vez otras funciones más. Una función más que sería la que nos va a permitir determinar cuál es el previo y el siguiente del ítem que estamos visitando. Bueno, primero voy a empezar por esta función, que es sencilla. Para obtener el previo y el siguiente necesito el ítem que estoy visitando, un ID del ítem que estoy visitando. Dado ese ID, yo le voy a decir, dame su posición en este array. Bueno, es la misma posición de manera inicial. El número previo y el número siguiente se calculan, como yo les había indicado, con esa fórmula. Con esa fórmula que básicamente te está diciendo aquí, al índice, réstale 1 o sumale 1 si quieres ir al previo o al anterior. Pero para lidiar con los negativos siempre le estamos sumando el tamaño del array. O sea, el módulo que decíamos, el tamaño, el 4 que veíamos en el Excel es este. Eso nada más. Y aquí está aplicando la función. Aquí está aplicando la función módulo. La función módulo que cabalmente es el tamaño del array mismo como tal. Básicamente lo único que es confuso, generalmente para muchos dirán, ¿por qué le añade este len? Es por eso, para lidiar con los números negativos, como anteriormente yo había explicado. Y de eso le estás diciendo, del items IDs, dame su posición, dame el ítem en esta posición de ese ID, nada más, digamos. Lo estás mapeando a previo y anterior, solo eso. Entonces, con esta función nosotros podemos determinar el anterior y el previo del que vamos a visitar, el índice. ¿Está bien? En un init, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto es lo mismo. En realidad es la función que hemos creado. Le estamos diciendo que nos dé todos los IDs de los ítems y nos estamos suscribiendo y le estamos diciendo, esto me va a generar item IDs y yo lo voy a asignar a mi variable item IDs, a esta de aquí. Nada más. Nosotros vamos a utilizar lo que sería el activated route que habíamos utilizado para navegar antes, y ese activated route cabalmente tiene una propiedad params. Y nosotros le vamos a decir que a cada uno de esos parámetros que tiene, ¿sí? Esta es una función lambda de nuevo, le vamos a decir item service params, dame el parámetro ID de esa navegación. ¿Recuerdan? Nosotros obteníamos el parámetro ID antes, miren cómo quedaba antes. Nosotros igual lo obteníamos, pero del snapshot, ¿recuerdan? Obteníamos el parámetro ID. En este caso, nosotros estamos obteniendo de params directamente. Y este otro objeto params, básicamente es un objeto observable. Es un observable. Devuelve un observable. Si vengo a switch map, podemos notar que es un observable de ítems en este caso. Entonces se puede decir que Angular como tal, por ejemplo, al hablar de lo que es activated route, está totalmente preparado para que tú puedas suscribirte a cambios en los parámetros que puedan suceder. Y
suscribirte a esos observables cuando sucede ese cambio, tú puedas básicamente fijar el nuevo ítem y puedas determinar cuál es el anterior y el siguiente. Dicho esto, nos falta realizar unos cambios más en el template como tal. Vamos a ir a Item Detail y vamos a aplicar algunos cambios. En Item Detail Component vamos a buscar la sección donde visualizamos el ítem. ¿Sí? Aquí está. Y vamos a buscar las acciones, los car actions. Aquí están. Bueno, en esos car actions, por ejemplo, nosotros vamos a adicionar un botón para navegar a la posición anterior. De esta manera, ¿sí? Es de nuevo otro material button utilizando router link, ¿sí? Vamos a decirle item detail pasándole el número anterior. Si estoy en el ítem 1, si estoy en el ítem 2, voy a navegar al 0. Bueno, al anterior. Si estoy en el 2, voy a navegar al 1. Y si estoy en el 1, voy a navegar al 0 si es que doy clic aquí. Nada más. Y estoy utilizando de Phone Awesome este icono como tal, que es una flecha hacia atrás. ¿Sí? Un icono conveniente. También vamos a utilizar un flex spacer de la siguiente manera. Después de toditos los botones, quiero que al final generar todo un campo con flex spacer, y quiero hacer la misma idea que antes, pero navegar hacia el siguiente elemento con router link. ¿Está bien? Este router link, recuerden, va a hacer que cambie el URL de lo que estemos visualizando en el navegador. Estos comentarios, por ejemplo, solamente deberían visualizarse, igual que en el caso de arriba, solamente si hay un ítem para desplegar. Si no hay el ítem, tampoco debería mostrarse esto. Entonces voy a condicionarlo de la misma manera. Si observamos los cambios, aquí está la imagen y ahora tengo los botones de atrás y adelante. Si le doy atrás, va a navegar hacia el elemento anterior. Puedo seguir navegando hacia atrás. Uno más y regresa al principio, ¿verdad? Al audio. Puedo navegar adelante. Me muestra los lentes. La imagen siguiente funciona. Y dense cuenta cómo aquí va cambiando, ¿no? A navegar al 1. Si le doy siguiente, arriba en el navegador, en lugar de decir item detail 1, navegará a item detail 2. Eso es gracias al activated route. ¿Está bien? Entonces, de esa manera ustedes pueden navegar, por ejemplo, o haciendo uso de estas acciones y de action buttons, y calculando simplemente qué es lo que ustedes quieren mostrar. Bueno, en este punto ya se entendería por qué nosotros estamos utilizando los observables. ¿Por qué? Porque muchas cosas de Angular mismo obedecen el patrón reactivo, obedecen el patrón de observables de RxJS, de esa librería. Devuelven esos observables y por eso lo hemos aprendido, para poder lidiar con eso. De repente podríamos poner RxJS parte 2 como commit y escribir que, por ejemplo, estamos haciendo navegación usando router link. Tengo una consulta. ¿Sí? Eso funciona bien con consecutivos, pero ¿qué tal si, por decir, mis IDs fueran texto, un código A1, 10, no sé? Bueno, la siguiente respuesta. Se supone que estos ítems ahorita están cargados desde un archivo JSON. Todas tus consultas en una base de datos de manera genérica, para que siempre se vean igual para el usuario, se supone que siempre cumplen un criterio de ordenación.
¿Ya? Entonces, todas las consultas de una base de datos en un sistema siempre están ordenadas por algún criterio de ordenación. Y tú lo único que tendrías que hacer es mostrar la siguiente posición en el array, nada más. De manera básica. Otro concepto es, si de repente esa consulta no está ordenada, tú puedas determinar y agregar otro campo de ordenación de alguna otra manera, o determinar algún algoritmo que determine cuál es el siguiente. Eso ya es más complejo. No debería hacerse en la parte de frontend eso, sino ya el backend debería proveer la estructura ordenada. Siempre sucede así. Es como respuesta. Gracias. Con gusto. Bueno, por hoy vamos a dejarlo ahí. Nos queda pendiente lo que sería el uso. La siguiente clase vamos a ver lo que es el uso de ya el API REST con HTTP Client Module. Hay más librerías de Angular para hacer requests, por ejemplo REST Angular y otras más. Nosotros nos vamos a limitar simplemente a HTTP Client Module y las funcionalidades que nos ofrece esto, nada más, y casi con eso estaríamos concluyendo el módulo. Gracias.